un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también con nuestra app de Cooperativa. Este primer café de jueves 15 de enero, como todos los jueves, con economistas. Vamos a conversar con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21 y consultor independiente, con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda, y con Matías Acevedo, profesor adjunto de la Universidad de los Andes y ex director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. Con ella entonces conversamos, nos tomamos este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Quería partir a propósito de la contingencia. En este momento el presidente electo José Antonio Kast se encuentra en La Moneda conversando con el presidente Gabriel Boric. El clima político por diferencias dentro de la coalición de gobierno, también la política a nivel internacional está bastante movida. Quería preguntarles así en general, ¿no? Esto de la relación entre la política y la economía. ¿Cuánto la circunstancia, el clima político influye en la marcha de una economía? O si la economía viaja por una ruta, por un carril, digamos, paralelo, separado, tiene su propia dinámica, sus propios códigos la verdad, a ver, una reflexión en general, ya que estamos tan en momentos bien intensos a nivel nacional y también internacional. Luis Eduardo Escobar, ¿cómo lo ves tú? Buen día. Buenos días, Cecilia, buenos días a todos los panelistas y a los auditores. Bueno, esa es una pregunta que siempre nos hacemos los economistas y que siempre nos hacen a los economistas, la relación entre la economía y la política. Yo creo que el que mejor lo explicó alguna vez es Paul Samuelson, que fue premio Nobel en Economía, y que dijo que en realidad las formas particulares de la economía las decide la política. Entonces no hay independencia propiamente desde de lo económico de lo político. Sí hay cosas técnicas en las cuales no hay discusión, digamos, pero las grandes opciones son todas grandes opciones políticas. Por ejemplo, más salud pública, más educación pública, más concesiones, menos concesiones. Esas son todas decisiones que tienen que ver, que uno puede hacer cálculos económicos al respecto y todo lo demás, pero que básicamente son decisiones de tipo político. Así es que sí, las dos cosas están bien relacionadas. Ahora, pero a ritmos absolutamente distintos. Porque decisiones políticas hasta que influyen en la economía pasa un tiempo. Sí, no. Ve tú, digamos, hay cosas como lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso, toda la discusión sobre cómo se financian ¿El reajuste? Los reajustes del sector público, y eso tiene una opción entre deuda y no deuda, que también, digamos, son en cierto modo opciones políticas. Claro. Sí, vale más la pena limitar la deuda que limitar los salarios. A ver, buena pregunta esa que haces tú. A ver, ¿qué dice Macarena García? Hola, Macarena. A ver, yo creo que claramente la economía y la política están muy relacionados. De hecho, los que fijan las reglas de la economía son justamente los políticos. Entonces, por lo tanto, hay una relación bastante directa. Así que si hay una mala política, puede eso redundar en que al final terminemos con malas reglas económicas. Y por otro lado, los actores económicos, ya sean los que consumimos, los que producimos, los que trabajamos, también tratamos de anticipar, muchas veces anticipamos, y ahí podemos estar en lo correcto o a veces incluso equivocarnos, pero tratamos de anticipar las acciones que van a tomar los políticos. Entonces reaccionamos y por lo tanto cambiamos nuestro comportamiento en base a eso. Entonces hay una muy estrecha relación. Pero, y por otro lado también, yo creo que lo económico, cuando hay problemas económicos, eso también redunda en que al final también tiene impacto en la legislación, en la parte política.
Yo creo que eso ha pasado un poco. La economía hoy día, que está bastante más afectada que antes, ha generado impacto en las decisiones políticas y en o sea, de ida y de vuelta, a eso me refiero. Ahora, Luis Eduardo ponía como ejemplo lo que pasó ayer, que en la Cámara, ¿no es cierto?, de Diputados se despachó ya al Senado el aumento de salario para el sector público, ¿verdad? Bueno, ya eso, las normas que se le llamaron de amarre, bueno, fueron rechazadas, quedaron de un lado, pero Luis Eduardo decía así, como una decisión entre que aumentarle el salario a los empleados públicos o aumentar la deuda, algo así decías, Luis Eduardo, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Como de decisiones que se toman. A ver, Matías Acevedo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Yo me voy a agarrar de lo que dijo Luis Eduardo y voy a citar a otro economista, que es Chumpete, y que a mí me identifica mucho, porque él decía, con respecto a la política fiscal, que el espíritu de un pueblo, su nivel cultural, su estructura social y todas las acciones de la política puede deparar, todo eso está escrito en su historia fiscal. Y pucha que tiene razón, digamos. Si uno ve la historia fiscal del último tiempo en Chile, digamos, cuando hemos tenido crisis, ¿no es cierto? Cuando uno ve los déficits, está asociado a las crisis, digamos. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, en la economía que no logramos repuntar en el crecimiento de tendencia, significa, ¿no es cierto?, que no hemos hecho las reformas necesarias y en particular porque la política no estaba a la altura de aquello, digamos, por la fragmentación y por muchas de estas cosas que hemos discutido latamente en el programa, digamos. Entonces, de ese punto de vista me parece que está totalmente relacionado lo que está pasando hoy día con el reajuste. Yo creo que tiene otras implicancias que entiendo que las vamos a conversar también, pero en definitiva está íntimamente relacionado una mala política, digamos, sin duda que afecta al crecimiento económico, y creo que una parte, no todo, de lo que hemos visto durante el último tiempo del crecimiento de nuestro país se debe a que no hemos tenido una política a la altura, dado porque los incentivos de la política cambiaron, y eso ha significado que es más difícil ponerse de acuerdo para hacer reformas estructurales que de verdad muevan la aguja. Ahora, respecto a la inflación, por ejemplo, cuando el gobierno dice que lograron bajar la inflación, ¿verdad? Eso es, hay quien dice, perdón, esto no es obra del gobierno, esto es obra del Banco Central. Entonces, ahí hasta qué punto, pongo un ejemplo, ¿no? Un gobierno, la política puede tener alguna influencia en materias como esa. Alejandro Mico. Todas, que duda, la política tiene mucha influencia en todo eso. Recordemos que fue por una mala política que terminamos haciendo los retiros de los fondos de pensiones, que nos llevó al final a este choque inflacionario. Por pero lo tanto, bajar la inflación, por ejemplo. No, pero eso de la política, el gasto fiscal, los programas que se hagan, las políticas que se tomen, tienen impacto en la inflación. Y efectivamente, respecto, yo creo que decir que todo es del gobierno no es correcto, pero sí ayudó el gobierno en tener una política fiscal coordinada con el Banco Central para bajar la inflación. Sí ayudó, creo que eso me parece que es correcto. Ahora, no es solamente del Banco Central, para nada. Ahora, también hay que decir de que el mismo presidente actual, que ayudó en este ajuste para bajar la inflación, también ayudó a que tuviéramos el choque inflacionario, votando a favor de los retiros. Por lo tanto, en este punto, raya para la suma, decir que este gobierno ayudó a controlar la inflación es correcto. Se hizo una política macro correcta que logró ajustar la inflación que en algún momento pensamos podía pasar a ser algo más endémico, algo que se nos quedara pegada como habíamos tenido en nuestra historia en el pasado. Por lo tanto, en ese punto, una parte sí, efectivamente, la política fiscal ayudó a reducir, a ajustar la inflación. Eso es, sin duda, es correcto, con un apoyo muy grande del Banco Central también, pero eso creo que... Luis Eduardo, contesta tú mismo primero, a ver qué dicen los demás, sobre a propósito de el alza salarial en el sector público. Tú decías ahí, la reflexión viene, bueno, ¿qué es mejor? ¿Subir el alza de ese sector o subir la deuda pública? Expláyate sobre eso. ¿Qué crees tú?
Bueno, a ver, eso era una manera de ilustrar opciones, digamos, pero... Sí, pero es que pero es interesante esa ilustración. Sí. Bueno, es que es el tipo de opciones fiscales que son importantes. Digamos, finalmente estamos discutiendo en Chile la importancia de tener una corrección fiscal que evite que mantengamos déficits fiscales permanentes. Y uno de los temas, entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Lo que está, ya que no hay posibilidades de elevar los ingresos fiscales, o sea, por la vía de aumentar de los impuestos, se ha planteado la posibilidad de bajar los gastos. Y una posibilidad de bajar los gastos es limitar los aumentos salariales, sin duda. También se puede recortar en otros ámbitos, como se ha hablado muchas veces, de tratar de mejorar la eficiencia en salud, de eliminar programas que no tienen, que han sido mal evaluados. En fin, hay una serie de opciones, y yo simplemente por caricaturizar quería poner sobre la mesa la posibilidad de que, bueno, lo primero que si uno tiene un déficit se financie con deuda, eso no, o con reducción de los ahorros, y lo otro es que una vez que uno ha decidido que va a hacer un ajuste fiscal, bueno, una de las posibilidades es también reducir los sueldos y salarios. Ahora, a mí no me gusta, pero es una opción, y es una opción que en cierto modo está implícita en la discusión que existe hoy día en el Congreso. Claro, ahora, ¿qué consecuencias tiene esto de reducir los salarios o no aumentarlos? También hay una consecuencia tal vez social, ¿no? Que después puede llegar a rebotar en la marcha de la economía, generando tal vez disconformidad en la sociedad o cosas así. El costo fiscal del proyecto del aumento salarial que se aprobó ayer en la Cámara y va al Senado es de $1.775 millones en 2026, ¿verdad? Y el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que de ese total solo $822 millones no tenían financiamiento claro, que se van a tener que usar reasignaciones, holguras fiscales, y ahí donde ese es el nudo de muchos proyectos, ¿no? Que no hay plata para financiarlo y empiezan las discusiones. ¿Y qué hacer? Ahí la influencia no solamente de la economía misma, sino de las voces de la economía, que no son, me imagino, apolíticas, ¿verdad? Hay también una mirada política en cada uno de ustedes. Macarena García. Es que, a ver, financiar con deuda, uno lo entiende. Por ejemplo, si uno lo piensa en la casa propia, si yo tengo que financiar algo porque tengo un gasto excesivo y lo tengo que financiar con deuda, bueno, eso quiere decir que a futuro lo tengo que pagar, no es que no se pague. Y aquí en el caso del Estado, cuando el Estado se financia con deuda, le va a hacer pagar esto a esta generación o a la siguiente. Le está traspasando el pago, el costo de eso a alguien más que probablemente va a ser en el futuro. Entonces es como engañarnos nosotros mismos, porque al final hay que pagarlo. ¿Qué se debería hacer según tú? ¿Cuál sería la decisión más adecuada? En este caso, por ejemplo, el reajuste. Lo que pasa es que aquí fue todo bien complejo, porque si uno ve este problema del principio, esto partió cuando se negoció la ley de presupuesto. Porque está bien, yo entiendo que hay veces que un gobierno saliente, en este caso, que está armando un presupuesto, puede tener sus propias prioridades y ordena el presupuesto en base a eso. Y el gobierno entrante lo puede tener prioridades distintas, y por lo tanto ahí, claro, hay un cambio, y uno ahí entiende que puede haber reajustes, reasignaciones, pasa de un sector a otro. Pero además, normalmente lo que uno tiende a hacer de un gobierno a otro, le deja un bolsón justamente para alivianarle esta carga de las reasignaciones. Le deja un bolsón, ¿cierto? Que está la famosa glosa republicana, y que por lo tanto el gobierno entrante dispone ya de ciertos fondos para reasignar. Glosa aquí republicana que no va a haber, ¿no es cierto? Que no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le dejó una carga enorme al próximo gobierno de un gasto que no tiene financiamiento, pero además no le dejó un bolsón para que pueda reasignar. Macarena. Que normalmente el gobierno entrante usa parte de ese bolsón para reasignar. Entonces, ahora,
Macarena, pero espera, el otro día Roberto Saller, y lo comentamos creo el jueves pasado, decía que no había ningún gobierno que iba a entrar en una mejor situación económica como el de José Antonio Kast. A ver, pero está bien, pero nosotros... A ver, primero, la parte económica, acuérdense que Chile tiene una regla que busca que el gobierno pueda gastar en base a ingresos permanentes, no transitorios. Por lo tanto, sería, si yo, y es que es lo mismo que una casa, si yo un año, yo tengo esperanza de que me llegue un bono, un regalo, y me lo gasto, bueno, no puedo financiar con eso gastos permanentes, son para gastos transitorios. Entonces, de nuevo, si yo espero, y por regla el balance estructural que nosotros tenemos en Chile, todos aquellos ingresos que nosotros consideremos que son transitorios, que es parte de un ciclo positivo, un precio del cobre que está en 6, pero que no va a estar siempre en 6, o no lo sabemos todavía, una economía mundial que quizás va a brillar, lo que sea, pero también es transitoria, eso tiene que ahorrarse. Macarena, por regla, por orden fiscal. Entonces tú, si estuvieras en un cargo de gobierno, le habrías dicho a tu gobierno, ¿sabes qué? No negocie con el sector público, acá no hay plata para aumentar el salario, para reajustarlo por el IPC, en fin, ese gasto no se puede asumir, no se hace, punto. Pero es que insisto, a mí lo que le está dejando, pero es que eso es porque en la ley de presupuesto del gobierno saliente me dejó esa carga. Pero a ver, es que tenemos que decidir. Hay que hacerse cargo, pues, Macarena. Pero ya, hay que hacerse cargo. Entonces pago los sueldos, pero entonces tengo, y ahí es donde, pero que ahí es donde me hace la pregunta. ¿Usted paga sueldos y quiere además aumentar todos los gastos en las otras cosas? Pero es que justamente es hacerme cargo familiarmente, igual que en una casa. Tengo que hacer gastos pero un país en no que es entre una ellos casa, se contraponen. ¿no? Sí. Si ustedes quieren, sí, pero si es un tema de decisión política. Si nosotros queremos aumentarle el gasto al sector público, la sueldo al sector público, bienvenido sea. Entonces tengo que recortar otro gasto. Si eso es el problema. Eso es la teoría, la decisión pero política. En la práctica, la decisión política, ¿qué se debería haber hecho? Bueno, subo la deuda y por lo tanto le pago, me lo van a pagar las generaciones futuras. Alguien lo tiene que pagar. O lo paga hoy día porque tengo menos recursos disponibles para salud, o lo paga mañana alguien en algún otro gasto social. Eso es por eso que las finanzas públicas ordenadas son tan importantes. Claro, porque si no tengo que entrar a decidir y acortar unos para darle a otros. Macarena, entonces, lo que tú describes es perfectamente claro. Lo que te pregunto es, ¿qué debería haber hecho el gobierno, según tú? Pero es que no dejó glosa el gobierno saliente o el gobierno entrante. El gobierno saliente, el gobierno que que toma la decisión de subirle el salario al sector público. Pero es que no dejó la glosa. Sí, tampoco, pero es que, a ver, de nuevo. Pero te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en esas circunstancias? Por eso, si yo soy el gobierno saliente, espere. Si yo soy el gobierno saliente y en verdad me interesaba el reajuste del sector público, yo lo hubiera dejado provisionado en la propia cuenta, en la propia glosa, en la propia línea. Ni siquiera eso dejaron. Porque, espérense, porque ellos dijeron que para hacer esto compensatorio y nombraron la comisión de la cual Matías fue parte y la nombraron con bombos y platillos, era decir que no había que provisionar ni un solo peso adicional en la línea 21, que es gasto en personal. Eso lo dijeron ellos como un gran avance. Entonces no provisionaron por ningún lado. Entonces, ¿en verdad les interesaba hacer el reajuste del sector público? Y eso se dijo en la ley de presupuesto, que si querían, que está bien, pueden quererlo, entonces provisionenlo. Eso se les pidió y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué ahora esa responsabilidad todos se lo quieren cargar al nuevo gobierno? Eso es lo que yo no entiendo. Coherencia. Esto no venía incluido en la ley de presupuesto que ellos negociaron. Pero esto se aprobó y lo más probable es que se apruebe, ¿no es cierto? Estábamos hablando de las decisiones políticas relacionadas con la economía. Entonces yo te preguntaba directamente, ¿qué deberían haber hecho? ¿Sabes qué? No, si no dejamos glosa de republicana no podemos aumentar el sueldo. Ya, eso es más o menos lo que ya. Perfecto. Perdón, pero es que yo no he dicho que no haya que aumentarlo. Si lo que digo es que si ahora de nuevo el Congreso en su libertad decide subirlo, va a haber que cortar otra cosa que es para otras personas. ¿Sí ese es el problema? No, sí se entendió, Macarena. Perfecto tu análisis. Luis Eduardo, tú algo decías entre medio, ¿qué es? No, fui yo. ¿Quién? No, ¿quién fue? El problema... Fui yo. El problema es que...
digamos, como tú decías, estamos en la situación que estamos y el próximo gobierno se va a tener que hacer cargo de resolver el problema. Sí. Ya. Y eso o se endeuda más o recorta gastos. Y esa opción la tiene que hacer Kast y su equipo. A ver, Alejandro Mico era el que quería decir algo. Sí. Dos cosas. Quiero partir diciendo que no hay algo que hemos aprendido desde que volvimos a la democracia, es que gastos permanentes se financian con ingresos permanentes. Me parece una pésima idea haber hecho este alza de salario del sector público pensando que íbamos a aumentar la deuda. Porque yo obviamente, si hoy día yo no puedo estar financiando gasto corriente con deuda. La deuda, si es que yo me llego a endeudar, es para hacer una inversión hoy día que me dé frutos mañana. Aumentar el gasto público es un gasto permanente, por lo tanto decir que vamos a financiar con deuda me parece una mala idea. Primera cosa. Segunda cosa, el tema hemos dicho una y otra vez, y creo que esto fue parte del debate de la política pública, de que el gasto en el sector público había aumentado mucho sin grandes resultados, y que en particular el gasto en personal del sector público había aumentado mucho sin grandes soluciones. Entonces, ahora venir a plantear en la ley anterior que se iba a reajustar, pateando para el futuro, sin haber hecho la provisión de 800 millones, me parece una irresponsabilidad. Yo acabo de decir que este gobierno ayudó a bajar la inflación, sí, pero en esta pasada creo que lo ha hecho correcto, no lo ha hecho para nada Alejandro. lo correcto. Y la discusión aquí, decir, oye, dime tú ahora qué hay que hacer ex post de que si le bajamos el salario o no al sector público, me parece un poco un chantaje, porque esa pregunta la tiene que haber hecho el gobierno cuando mandó el presupuesto. Porque ahora, yo igual hablemos de coherencia aquí, porque sabes que lo que está pasando es que entonces el gobierno cuando mandó el presupuesto dijo, ¿sabes qué? Voy a aumentar, no tengo provisión, no hay financiamiento en 800 millones, claro, y quedo como la persona bonita. Pero cuando uno hace política pública, cuando yo relaciono la política con la economía, hay que hacerlo en forma seria. Hemos dicho en esta radio 1001 vez que el populismo al final sale caro. Ahora, y si yo mando a decir una cosa, Alejandro, yo creo que fue populismo. Eso, haber llegado a ese acuerdo con el sector público fue populismo. ¿Y qué haces tú si eso significa no reajustar los salarios por el IPC? Entonces, ¿qué haces con la presión social? Bueno, es que lo que pasa es que bajo ese chantaje uno no puede hacer nada, po. ¿Qué voy a hacer con salud mañana? Que me importa bastante más. ¿Qué voy a hacer con los niños? Que hablando de la CACEN que viene ahora, que vamos a hablar después, la gente más pobre en Chile está con los niños tienen más pobreza que todo el resto. El sector público no es las personas más pobres de este país. Por lo tanto, pero aquí yo creo que aquí, si es que hay algo, una irresponsabilidad. Financiar, y yo me gustaría que aquí dijeran, financiar gasto permanente con deuda es bueno. Yo creo que nadie nos va a decir que es bueno. A ver, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice el expresidente del Banco Central Sales, pero claro, si yo quiero hacer deuda por último, y él dice, ¿sabes qué? La deuda se puede aumentar más allá del 45, cosa que no estoy de acuerdo ya, pero por último, yo sé que él plantea que si es que uno quiere hacer ese aumento es para hacer una inversión, porque la deuda es para una sola vez, pero yo no puedo dejar anclado un gasto permanente, que lo voy a seguir financiando siempre por deuda. Creo que está mal planteado y que creo que también hacer la dicotomía ahora. Claro, ¿qué le vas a bajar el salario al sector público que el gobierno anterior dijo que lo iba a subir sin estar financiado? Me parece que es un chantaje incorrecto. Ok, para que sean más breves las intervenciones, para que podamos abordar todos los temas que tenemos. Matías Acevedo, cortito, ¿algo que decir sobre esto? Matías está muteado. Es que... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, Matías, te escuchamos. Ya. Cortito. No, a ver, lo primero, Cecilia, es que nosotros tenemos que asumir nuestra realidad fiscal. Y nuestra realidad fiscal es que este año vamos a terminar con un déficit superior a 3 puntos del PIB, prácticamente igual que el año pasado. Esos son los datos. Entonces, cuando aquí estamos discutiendo salarios más, salarios menos, digamos, la pregunta es, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué queremos financiar? ¿Qué vamos a financiar con ingresos permanentes antes de definir cuál es el guarismo que queremos reajustar, digamos? Si efectivamente nosotros en la Comisión de Gasto Público propusimos un reajuste cero
considerando que estábamos proyectando un escenario complejo en términos de déficit para este año y el próximo. Entonces, si eso sirvió como una base para la negociación, partir desde cero, digamos, bienvenido sea, pero el gobierno se tiene que hacer responsable de lo que promete. Si ellos dicen que tienen los recursos para financiar 3,4 puntos de reajuste, bueno, tienen que mostrarlo. Si no es así, entonces prometieron a los funcionarios públicos un reajuste que no era financiable. Punto. Bueno, pero ha sido aprobado en la Cámara de Diputados, va a ir al Senado, veremos qué es lo que sucede. Vamos a ir a comerciales. En cualquier minuto va a hablar el presidente electo José Antonio Kast. Recordemos que se reunió con el presidente Boric ahí en La Moneda. Está ahí en el Palacio de la Moneda Camila López. Camila, buen día, cuéntanos. A ver, ya está hablando el presidente Kast, ¿verdad? Ahí en el patio de los Naranjos, creo que es, en la Casa de la Moneda, y después de la reunión. Escuchamos. Casi las 9:30, fue una reunión extensa, donde pudimos conversar de distintos puntos, porque de aquí al 20, ya la próxima semana, van a estar nominados quienes serán nuestros ministros. Y lo que buscamos es, a partir de esa fecha, un diálogo entre los ministros de las distintas carteras y que se puedan ir compartiendo la información. Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa. Hemos concordado que previo a eso, nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso. Y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Sala Cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes, porque eso también va de la mano de lo que es el reajuste. Es cierto que han habido algunos repuntes, como ustedes saben, en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo, para que no se creen falsas expectativas. Así que esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirse, avanzar ahí para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo. Y hemos visto buena disposición, o yo he visto buena disposición del presidente de la República de poder hacer eso. También conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Justamente ahí José Antonio Kast está hablando de esto que ustedes estaban conversando, de el aspecto económico, ¿verdad? De cuando de los gastos permanentes y todo aquello. A ver, ¿qué hablando del SLEP, de los SLEP? Ayer tuve una reunión con las distintas asociaciones de municipalidades y están preocupados. Ellos saben que para no entrar al SLEP tienen que tener buenos rendimientos en sus colegios, y los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley, o si se puede hacer, se puede retrasar. De los temas puntuales de los SLEP, claramente hablamos de Atacama, el presidente está muy preocupado de lo que ocurre ahí. Lo mismo con los proyectos de ley que están presentados en el Congreso, tanto FES como Sala Cuna, se está conversando. No necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas que quedan, incluido la de marzo. Y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios. Y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno. Por lo tanto, creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante, y yo le agradezco al presidente la buena disposición, la transparencia con la que planteó la situación. Me explicó también de otras áreas más reservadas, de las cuales él está muy interesado que yo me pueda ir poniendo al día. Pero lo principal es generar este diálogo a partir del día 20 entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible.
Bueno, ahí está el presidente electo José Antonio Kast, refiriéndose a la reunión que acaba de sostener con el presidente Boric. Ahí confirma, ¿no es cierto?, que hablaron de economía, también sobre proyectos como Sala Cuna y FES, y reconoce que tal vez no se alcance a aprobar porque va a haber cambio de parlamento. Seguimos escuchando. La mayor zona sur, que nosotros encontramos razonable que eso continúe una vez que nosotros con los equipos asumamos la dirección del gobierno, iremos analizando cuáles son las medidas que tenemos que tener. Así que les doy las gracias una vez más por haber estado aquí, pero les vuelvo a insistir, fue una buena reunión y lo más probable, como conversamos con el presidente, tenga otra un poco más adelante. Así que muchas gracias. Bueno, ahí está entonces Camila López, tú estás ahí en La Moneda justamente donde acaba de hablar José Antonio Kast. Resumiendo, Camila. Sí, efectivamente, Cecilia, habló José Antonio Kast que fue una buena reunión. Gabriel Boric dijo que pudieron conversar de el tema del FES, del FINALCAE, del financiamiento de este proyecto, que se van a juntar los equipos económicos tanto del presidente electo como del presidente en ejercicio o del gobierno para conversar sobre el financiamiento de este proyecto. También dijo que conversaron de los SLEP y del avance de esta política pública. En palabras de José Antonio Kast, manifestó que a veces es bueno detenerse y analizar, Camila, lo que está ocurriendo para ver si se está implementando de buena manera o si es necesario hacerle modificaciones a el tema de los SLEP. Además, afirmó que conversaron de materias reservadas, que no lo puede dar a conocer, pero claro, que él encontró buena disposición por parte del presidente Gabriel Boric para avanzar en distintas materias y para avanzar en la instalación del próximo gobierno. Se vuelven a reunir posiblemente en el futuro después de el 20 de enero, cuando el presidente electo José Antonio Kast dé a conocer. Camila López, ¿me escuchas? Y entonces Camila, exista claramente la contraparte. Camila, ¿me escuchas? Sí. Quería preguntarte si puedes aclarar cortito, por favor, qué es lo que dijo exactamente desde el punto de vista económico y sobre todo esto del FES y si van a conversar, es decir, van a tratar de que se apruebe antes que termine este gobierno, llegar a una o que da la sensación que queda, ¿sabe qué? No vamos a alcanzar ahora en este periodo. Dio la sensación de que dijo que van a conversar y que se van a reunir distintos equipos para analizar el tema del financiamiento, porque existen, dijo, gastos que son permanentes y que necesitan estar financiados, pero me da la impresión que José Antonio Kast no entregó ninguna definición en esta materia. Ok, gracias Camila López. Ahí desde La Moneda, entonces, con esta reunión que sostuvieron el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Nos vamos a comerciales, queridos panelistas, querida panelista. Y a la vuelta seguimos. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café con economistas, estamos con Luis Eduardo Escobar, Macarena García, Alejandro Mico y Matías Acevedo. Bueno, acabamos de escuchar las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast después de la reunión que sostuvo con el presidente Gabriel Boric. Matías Acevedo, sobre lo que dijo José Antonio Kast, ¿qué conclusiones se pueden sacar según tú? Por ejemplo, habló de que abordaron temáticas de proyectos de ley que están en discusión, como el FINALCAE, el FES. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo lo interpretas? Escucha, Cecilia, es que conversa muy bien con lo que estábamos hablando, porque fíjate que él dijo una cosa que es bien básica. Tenemos que hablar de estos proyectos, pero primero tenemos que conocer la situación fiscal. Si uno mira las cifras de noviembre, la proyección fiscal para este año, para el cierre de este año, va a ser un déficit de más de 3 puntos del PIB, cuando la meta era 1 punto del PIB de déficit. Esa es la meta original del presupuesto. Entonces, cuando tú tienes esa brecha, de esa diferencia en el déficit, por supuesto que tienes que tener una conversación y el gobierno tiene que adelantar las cifras fiscales para que esas cifras, ¿no es cierto?, para que en ese contexto pueda tomar una decisión el futuro gobierno de si quiere seguir avanzando en esto. Porque lo que se ha dicho es lo siguiente: el CAE cuesta mucha plata. El FES nos va a salir más barato que el CAE. 3 veces menos. Pero ambos proyectos, pero en la situación fiscal que estamos, y sin entrar en los detalles del FES por el momento,
tenemos que buscar el crédito que nos salga más barato posible. No es el crédito, porque el CAE hoy día sale más barato, o sea, es más caro, porque, entre otras cosas, este gobierno motivó a que los estudiantes no pagaran el CAE cuando anunció la condonación total del CAE. En ese momento la morosidad, que ya venía en torno a 30%, saltó a 60%. Entonces, no podemos comparar un proyecto, un financiamiento que no se paga con uno que se va a pagar un poquito mejor, digamos, pero que cuesta un poquito menos. Tiene que ser el más barato. Claro, pero tiene que espera, ser el más Matías, barato, Cecilia. Matías, dijo José Antonio Kast que iban a reunir los dos equipos económicos, tanto de gobierno como los de él. Pero tú, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se va a lograr llegar a un acuerdo antes del 11 de marzo o no? No, es que yo creo, Cecilia, lo que va a pasar es que van a conocer la realidad fiscal, el cierre de este año y lo que se proyecta para el próximo, que también se proyectaba un déficit de 1 punto del PIB, y probablemente el déficit del próximo año, el punto de partida va a ser más de 2 puntos del PIB. Entonces la discusión se va a tornar en hagamos el proyecto que sea fiscalmente más barato, obviamente, que solucione el problema, pero que sea el más barato. Hoy día estamos haciendo proyectos de ley con recursos que no tenemos, con recursos permanentes que no tenemos. Pero Álvaro, Matías, te insisto, respuesta corta. ¿Crees que se pueda llegar a un acuerdo antes del 11 de marzo, sí o no? Yo creo que no están las condiciones para lograr un acuerdo antes del 11 de marzo. Ok, esa era la pregunta. A ver, Macarena García, de lo que escuchaste de José Antonio Kast, ¿qué conclusiones podrías sacar? Es que, a ver, me parece bien que obviamente conversen, hay que hacer un traspaso lo más ordenado posible. Yo creo que falta mucha información por saberse respecto de las verdades de cómo están las finanzas públicas. Y lamentablemente no se van a saber, y que en el fondo ya el año 25 cosas que no están pagadas, que no están facturadas, y una serie de problemas que van a aparecer, esperemos, de aquí a marzo. Por lo tanto, ahí vamos a tener más claridad respecto del impacto del 2026 en las finanzas públicas. Nos vamos a encontrar, yo creo que con varias sorpresas negativas, de que vamos a encontrar una situación que está incluso más desmejorada de lo que ya se ha visto. Pero por otro lado también veo un gobierno saliente que está haciendo, está tratando de introduciendo proyectos de ley que en el fondo están más asociados a sus ideas iniciales y que son más bien un saludo a la bandera. Entró la negociación ramal, el fin del CAE, todas estas cosas que al final están siendo el tema de la regionalización, que volvió a levantarlo, cosa que ya llevaba bastante tiempo hasta las regiones más fuertes, pero de nuevo lo levantó, ahora último, pero de nuevo volvió a quedar medio congelado. Todas estas son promesas de campaña y que yo creo que no las va a ceder o no las va a cambiar o a llegar a acuerdos con el nuevo gobierno, porque son promesas de campaña, y yo creo que lo está haciendo justamente para salir al final diciendo, mira, yo metí el final CAE, yo metí el proyecto de la negociación ramal porque lo prometí y tiene que llegar con ellos hasta el final. Por lo tanto, yo veo que en estos proyectos grandes, que son malos proyectos, yo veo poca viabilidad de que haya algún acuerdo. Ok, y Macarena, hay voces que dicen, no, ¿sabes qué? Se oponen porque no quieren darle el punto político al presidente Boric. No, yo creo que no es así, porque ya hemos visto que otros proyectos de ley sí han habido acuerdos y que al final del día, hoy día cuando uno ve las 1000 avances de este gobierno, están varios de ellos metidos ahí adentro. Entonces, ¿qué eso es la política? Pues si el fondo para aprobar cosas hay que hacerlo entre dos. Por lo tanto, yo no tengo claro que ese sea el punto. Yo creo que son malos proyectos y así ha quedado demostrado por sí mismo. Por ejemplo, el tema del FES, técnicamente lo dejó claro, tanto el CFA, lo mismo, el tema del reajuste del sector público lo dejó el CFA y la Contraloría. Entonces son temas técnicos, no tiene que ver. Sí, no veo que sea solamente un tema político. Luis Eduardo Escobar, tú conocías, me imagino, estos temas, puesto que estabas a cargo de, digamos, era el asesor económico de la candidata Janet Jara a la presidencia. ¿Cómo ves tú? ¿Qué dirías sobre lo que dijo Matías, lo que dice Macarena? A ver, yo creo que estamos todos de acuerdo, los que hemos revisado la situación fiscal, de que la situación fiscal necesita ser atendida y necesita ser atendida con relativa urgencia,
y que lo más probable, según yo estoy de acuerdo con Matías, que la situación fiscal final, cuando se hagan las cuentas del 2025 y se hagan las correcciones necesarias del 2026, nos vamos a encontrar con un déficit que es más grande de lo que se había dicho. Eso yo creo que ya lo tiene todo el mundo asumido. Ahora, ¿cuánto más grande va a ser? ¿Cuántas facturas hay que no se han presentado? Etcétera. Esa es la parte que va a haber que limpiar. Ahora, lo que ha ocurrido tradicionalmente es que siempre los gobiernos tratan de presentar a última hora las cosas que por diversos motivos no hicieron durante los 4 años anteriores. Para mi gusto, el más famoso de todos fue la presentación de la reforma constitucional de la expresidenta Bachelet, que la presentó pocos días antes de irse casi. Sí. Entonces, digamos, esto es una práctica antigua de la política, es parte de la política, y por eso yo le decía al principio, bueno, el tema es que el gobierno entrante, si hubiéramos sido nosotros o es ahora el equipo de Kast, tiene que hacerse cargo nomás. Y ahí las opciones no son fáciles, las opciones son complejas, sin duda alguna. Porque al final, como no hay disponibilidad para aumentar los ingresos fiscales, lo que va a tener que hacer el gobierno entrante es escoger dónde reduce los gastos. Y eso es lento. Entonces, yo creo que tenemos, y Matías estará de acuerdo conmigo, de que yo creo que para el año 2026 tenemos malas noticias. Vamos a tener un déficit que va a ser más alto de lo que uno quisiera. Y va a ser más alto de lo que uno quisiera porque recortar el gasto, como ellos mismos dijeron en la comisión, hay una buena parte del gasto permanente que lo que requiere son cambios legales. Y esos cambios legales va a haber que pelear en el Congreso. Y eso ya sabemos que es un proceso lento. Entonces, sí, efectivamente, hacerse cargo del gobierno tiene costos. Ahora, y respecto, y eso hay que asumirlo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al fin del CAE? El fin del CAE, a ver, yo creo que el gobierno lo manejó pésimo. Como dijo Matías, cuando uno anuncia de que lo va a perdonar, entonces ¿para qué lo paga? Creo que la misma política del CAE fue una mala política. Y estoy tranquilo con mi conciencia porque yo era parte del gobierno de Lagos en ese momento y yo dije que era una mala política, que no había que meter a la banca comercial entre medio porque eso lo encarecía brutalmente. Bueno, y nos demoramos un montón de años en arreglarlo y ahora estamos pagando la cuenta. Pero ahí es donde la relación entre lo que estábamos hablando al inicio, entre la política y la economía, y como decía, creo que fue Macarena, las reglas de la economía finalmente las fija la política. Ahora, pero entonces, Luis Eduardo, la calidad de la política tiene mucho que ver con todo esto. Pero Luis Eduardo, ¿tú crees que se puede llegar a un acuerdo antes del 11 de marzo o no? ¿Tú llegarías a...? ¿No? No, yo no veo posibilidad de llegar a un acuerdo antes del 11 de marzo porque creo que la coalición de gobierno está cada día más enredada y creo que las diferencias conceptuales, para no hablar de las políticas, incluso las ideológicas más fundamentales, son bien distintas entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Ahora, no, por otro lado uno puede decir, bueno, y no le conviene al gobierno José Antonio Kast dejar esto resuelto para que no se le convierta en un tema de presión social, por ejemplo. Alejandro Mico. Sí, lo que pasa es que el FES tiene muchas cosas, la ley. Una cosa tiene ideas buenas que yo creo que todos comparten al final del día, que este tema de tratar de sacar la banca. Yo no creo que haya muchas chances de que pase de aquí a final de gobierno, tanto por razones técnicas como razones políticas. Yo creo que tampoco el tema político dentro de la coalición, como se mencionó, está muy mal. Yo creo que el partido o el socialismo democrático no le va a dar un triunfo al presidente después de todo lo que está pasando ahora. Están pasando unas cuentas. Y el otro, no lo veo por el lado político y técnicamente tampoco. Hay que solucionar el tema. El FES, la ley era muy grande, no era solamente el tema de cómo sacamos a los bancos, cómo mejoramos la capacidad de recaudación. Por lo tanto, no creo que pase en lo que ya el gobierno.
ayer en la tarde les llegó al Senado la propuesta del gobierno, donde ya han cedido en un montón de puntos, tratando de llegar a un acuerdo, pero parece que no va a ser suficiente. Sí, Matías, querías decir algo. No, te puedo hacer un alcance, porque tú dijiste solucionar el problema social. Si los estudiantes no están pagando, Cecilia, no están pagando y no tienen ninguna consecuencia no pagar. Entonces, esto es distinto al tema de pensiones. Cuando tú dices los jubilados van a tener un mejor beneficio, acá el hecho de que exista un proyecto de ley va a hacer que los estudiantes que hoy día no pagan, paguen. Entonces, no está la presión social por ahí. Acá lo que tenemos que buscar es el mejor proyecto de ley y que sea lo más barato posible para el fisco con esta finanza validada. Claro, el 41% de los egresados del CAE están al día con sus pagos. El 16%... Y 5%, pagan el 5%, máximo 5% de su ingreso. Claro. No podríamos decir que es una carga excesiva. Pero más allá de los que están pagando hoy en día, sino para lo que se viene, como digamos, reivindicación estudiantil, a eso me refería, ¿no? Ahora, hablemos de la CACEN, si les parece, porque el jueves pasado todavía no se habían dado los resultados, creo que no alcanzamos a conversarlo, que revela la caída al 17,3% de la pobreza con esta nueva medición que es más exigente. Se dice que las razones fue la incrementación de subsidios del Estado. Pero ante eso la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poble, te decía ayer, sí, pero eso lo que muestra los datos no es una sustitución del trabajo por transferencias monetarias o subsidios, sino un fortalecimiento de la seguridad social a través de pensiones por vejez que suple o incrementa los ahorros provisionales insuficientes. Bueno, hay muchos datos, ¿verdad?, que se dieron a conocer. La pobreza por ingreso bajó, la pobreza extrema bajó, la pobreza multidimensional también, la pobreza severa, que es aquellos hogares que sufren ambas pobrezas, simultáneamente bajaron de 7,8 a 6,1%. Y bueno, el coeficiente Gini, que se situó en 0,46, reflejando una disminución respecto a los niveles del 2017. Y ayer supimos también el tema de las personas sin previsión de salud, que llegaron a su menor nivel histórico y FONASA alcanza récord de cobertura. A ver, con esos datos, Macarena, ¿qué dirías tú? A ver, yo creo que uno puede ver datos y hacer sus propias interpretaciones, pero lo que sí es objetivo es que los ingresos del trabajo se han reducido en forma importante, especialmente de los deciles de menos ingresos, que es justamente lo que uno quisiera ver en el tiempo, que en el fondo la gente de menos ingresos se hace autónoma, logre ingresos laborales, que son los principales, sí. Y que estos crezcan, ¿cierto? Y lo que hemos visto es que justamente pasa al revés, que en los deciles de menos ingresos, el decil de menos ingresos tiene una caída importante en los ingresos laborales, por lo tanto, y que aparece una parte importante de subsidio. La pregunta que uno puede hacerse ahí es si el decir si sustituye uno a otro o no lo sustituye, eso no se puede saber así directamente. Lo que sí sabemos es que efectivamente el Estado ha hecho un esfuerzo importante por llegar a estos deciles, que claro, frente a un impacto transitorio, un fenómeno transitorio, eso es lo que uno quisiera, para eso uno tiene la política pública, ¿cierto? Justamente para sostener a los más necesitados en momentos transitorios, pero esto no puede ser una política permanente, y eso es lo que preocupa, porque uno ve que al final del día, si esto se hace permanente, al final todo esto va a ser justamente una carga fiscal que implica porque en el fondo se han ido deteriorando las finanzas públicas. Permanentemente no se puede sostener a un porcentaje importante de la población. Debemos pensar la política pública como una política transitoria para momentos difíciles, no para situaciones permanentes. Y eso es lo que uno le podría hacer la crítica al gobierno, que está bien, a y los anteriores, porque esto es una política pública, la política pública chilena no es de ahora, es de siempre. A ver, ¿qué dice Alejandro Mico sobre este tema? Yo partiría diciendo que son buenas noticias, el país vuelve como a la tendencia que había viniendo desde los años 90, 97, donde son más comparables los datos. Por lo tanto, eso es una buena noticia, se reduce la pobreza, se reduce la desigualdad. Bien por el país, eso qué duda cabe. Ahora, el tema que ha surgido, que me parece súper importante, es el tema de cómo está el aumento de los ingresos laborales a través de los deciles.
Y ahí es verdad que mejorar los deciles de los más pobres. Me parece súper bien un gasto fiscal focalizado bien. El problema es que si uno mira un poco los datos para bien claramente, en los ingresos laborales entre el 2011 y el 2024 del sector del decil más pobre, en términos de plata, cayó un 50%. En promedio en el país, el ingreso laboral creció en estos mismos años un 40%. Es decir, en promedio los ingresos laborales aumentaron un 40% para el país, pero para el decil más pobre cayeron más de un 50%. ¿Quiere decir que haya sustitución o no? No me quiero meter en ese debate, no me interesa. Creo que es bueno que haya mucho apoyo a los sectores más pobres, pero hay un tema que tenemos que levantar una luz de alerta nuevamente. Nuestras políticas laborales, al parecer, no están favoreciendo para que más gente de los más pobres ingrese al mercado laboral, y eso es lo que yo pondría más sobre para ver hacia adelante. ¿Cuánto esto es salario mínimo que no deja que más gente entre a trabajar? Pero raya para la suma, buenas noticias. Raya para la suma, es bueno que esté focalizado el gasto en los más pobres y que se mantenga así. Bien. Ok, nos vamos a comerciales, a la vuelta ya el último bloque del primer café de hoy, ahí la opinión, por supuesto, sobre este tema de Matías Acevedo y Luis Eduardo Escobar. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y seguimos hablando de economía política también, con Matías Acevedo, que es profesor adjunto de la Universidad de los Andes, exdirector de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, fue subsecretario de Hacienda en el gobierno de Michelle Bachelet. Con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, y con Luis Eduardo Escobar, director de la Fundación Chile 21, consultor independiente, fue el encargado económico de la ex candidata a la presidencia, Janet Jara. Estábamos hablando de la CACEN, estábamos hablando de las cifras que dan cuenta que ha bajado la pobreza, pero están quienes dicen, sí, bajó, pero gracias a los subsidios, no porque haya más trabajo, y ahí se armó toda una polémica, digamos, o como distintas opiniones, digamos. Matías Acevedo, a ver, ¿cuál es tu mirada sobre lo que se ha sabido de la CACEN? No, a ver, lo primero, uno no puede no celebrar que baje la pobreza. Digamos. Eso a todos nos debería, digamos, alegrar una noticia como esa. Y lo que respecta a este panel, que es una mirada más económica de las razones, obviamente que hay una preocupación, digamos, porque los ingresos laborales, digamos, sobre todo los deciles más pobres, no se han recuperado, según recuerdo haber leído, ¿no es cierto?, respecto al año 2017. Entonces, para mí es un mensaje súper claro y de fondo, digamos. Tenemos que volver a poner foco en el mercado laboral. Si al final del día el empleo y el crecimiento, digamos, no tenemos que mirarlo como una bandera ideológica, sino que como una herramienta que permite que finalmente las familias, más familias salgan de la pobreza, considerando además, Cecilia, que yo no vislumbro en los próximos 6 o 8 años una política social como la PGU, que ayudó de forma importante, sobre todo a los deciles de más bajo ingreso, que no fue captada en su totalidad en la última medición de la CACEN, digamos, a salir de la pobreza. Entonces, de ese punto de vista hay que volver a poner el foco en el mercado laboral, porque esa va a ser la fuente de reducción de la pobreza para los años que vienen. Luis Eduardo Escobar, tu opinión ahora. Bueno, si hubiera un papelito para firmar, yo firmo lo que acaba de decir Matías. El primer decil, que es el decil más pobre, es en general un decil que está compuesto por adultos mayores que no tienen empleo. Apenas la gente tiene empleo, pasa al decil superior, porque el salario mínimo hace que salgan del decil más bajo, de la parte más pobre. Ahora, lo que mantiene a la gente de los deciles más pobres son justamente las transferencias públicas, y eso
sería preferible, digamos, de que no tuviera que ocurrir, pero en la medida en que hay gente que necesita apoyo, es importante que exista, como decía Matías, que exista la PGU y que existan otros tipos de transferencias que permiten que la gente pueda sobrevivir, ojalá fuera decentemente. Luis Uno Eduardo, quisiera que fuera mejor. Perdón, entre paréntesis, pero una persona que recibe la PGU es una persona, un adulto mayor que ya no está en edad de trabajar, digamos, que ya está jubilado. Sí, tienes razón. Entonces, lo expresé mal. Claro, no está en edad de trabajar, pero lo importante es que salió de la pobreza. Claro. Ahora, el tema a mediano plazo tiene que ver con cómo recuperamos el mercado laboral, cómo mantenemos a la gente de más de 50 años, porque aquí no son solo los adultos mayores los que tienen dificultades para conseguir trabajo. La gente ya a los 50 años les cuesta conseguir trabajo, y cómo capacitamos mejor a los jóvenes para que efectivamente también puedan conseguir trabajo e insertarse de mejor manera en el mercado laboral. Ahora, todo eso es por el lado de la oferta. El tema es que necesitamos que las empresas vayan creando más espacios de trabajo, y eso tiene que ver, como lo planteamos varias veces durante la campaña, tiene que ver con el tema del crecimiento económico y la inversión. Y por eso que es tan importante recuperar la inversión y el crecimiento. Uh-huh. Ahora, han surgido voces cuando se conocieron estas cifras de la baja de la pobreza, desde la actual oposición, diciendo, no, ¿saben qué? Estas cifras no son, o sea, son como poco reales, en el sentido que la pobreza bajó por ayuda del Estado y punto. Eso no quiere decir que estemos bien como país. Eso es más o menos, estoy resumiendo un poco lo que uno ha podido leer en algunas columnas o algo así. Sobre ese punto, Macarena, ¿qué dirías tú? De Libertad y Desarrollo hicieron, creo, también un documento, ¿no? Sí, es que justamente es un poco lo que hemos conversado. En el fondo, hay que entender que lo que uno quisiera, ¿cierto?, es que la gente pueda sostenerse por sí misma. Que tenga las posibilidades de acceder al mercado laboral, como bien decía Luis Eduardo, ¿cierto? De la edad que requiera o que quiera trabajar, pero en el fondo que tenga la opción de salir, y eso es lo que esas oportunidades las debiera dar el mercado laboral. Lo que uno ve es que esas oportunidades no se están dando por el motivo que sea, principalmente, o sea, porque la economía está estancada, sin duda, por lo tanto no se están creando los suficientes puestos de trabajo ni los aumentos salariales que quizá a todos nos gustaría. Y por lo tanto la política pública, la política social, claro, hoy día tiene un rol como más bien una política permanente. Y eso no debiera ser así, porque yo ahí, por ejemplo, hablaría de sustitución. La política pública no sustituye en forma permanente al mercado, a las oportunidades laborales. No lo puede hacer porque no tiene los recursos, y eso es lo que al final del día ha terminado estresando las finanzas públicas. Así como uno quiere ayudar a la gente, también la política pública tiene que estar orientada a darle las opciones para que esa gente salga. Y cuando uno, por ejemplo, va más bien a la parte más estructural, que por ejemplo es lo que tiene que ver con la educación, cómo ha mejorado la educación para que efectivamente la gente pues pueda emprender su rumbo solo, eso no ha pasado. Entonces uno lo que está viendo es que la educación deficitaria, una serie de problemas, va a seguir generando gente con pocas habilidades y con pocos atractivos en el mercado laboral, y por lo tanto vamos a necesitar una política social permanente, y eso es inviable con las finanzas públicas como las tenemos. Hay que hacer un cambio sustancial, y yo espero que el nuevo gobierno y los nuevos gobiernos a futuro entiendan que la pobreza tiene que ser algo más bien transitorio, no puede ser algo permanente, y ayuden a la gente a que salga. Y el nuevo gobierno, en ese sentido, con estas ayudas, ¿tú crees que se puedan hacer recortes en ese sentido? Lo que pasa es que hay que recordar que el Estado tiene casi 700 programas sociales y no sociales, pero la mayoría son sociales. No todos
son para el fondo para los más vulnerables, ni todos son bien focalizados. Entonces, claro, hay que hacer recortes, pero justamente los que están bien focalizados, los que ayudan a la gente que es más vulnerable, esos obviamente no se pueden tocar. Y yo tengo entendido, y eso espero, que así sea. Si en el fondo donde hay que poner el enfoque son estos otros, no me refiero, 700 programas. Entonces, ¿hay que recortar cosas? Sí. Pero, y los otros mantenerlo mientras se deba. Claro, a eso me refería. Tú decías, no puede ser, no puede un Estado, ¿no es cierto?, estar financiando a la gente que no tiene recursos permanentemente. Eso no se puede. Entonces, algún día hay que cortarlo, pero solamente hay que cortarlo a cambio de, primero tiene que... No, yo no digo necesariamente que hay que cortarlo. Yo digo que parte del esfuerzo público también tiene que ser para crearle las condiciones a esta gente para que pueda salir. Okay. Sí, hay que ponerle fichas a eso también. Sí. Y hoy día la política pública no está puesta con esas fichas. Eso son, vamos a ver resultados a largo plazo. Matías Acevedo, sí, entre nomás. Sí, no, yo difiero porque yo creo que hay que cortarlos. Yo creo que la vaca también está pensando algo así, pero hay que cortar cosas que no están funcionando bien. Hay que cortar abusos que se están produciendo en los programas sociales cuando personas que se van a vivir o dicen que viven, digamos, solos para poder acceder a muchos programas, entre ellos la gratuidad. Tú sabes que la gratuidad hoy día nos está costando 1.000 millones más de lo que se presupuestó, y entre otras cosas, una de las principales razones es porque hay estudiantes que no están haciendo trampa. Uno podrá decir... ¿Y cómo se puede fiscalizar eso y corregir? Con mayor fiscalización, con un registro social. No, espérate, es que es verdad, o sea, hay que cumplir la ley. Si aquí nos hemos acostumbrado a que la ley no se cumpla. Mira, fijamos un criterio y si la ley no se cumple, ¿cómo lo vamos a hacer? No, pues tiene que existir mecanismos y el Estado tiene que invertir, y las mismas universidades que son encargadas del registro de verificar la situación socioeconómica del estudiante, tienen que hacer la pega bien, y si no hacen la pega bien hay que sancionarlas. Pero esas cosas no ocurren. Entonces, como no ocurren, al final las universidades te dicen en privado: oye, en mi universidad desapareció el decir 7 y 8 que no tiene acceso a la gratuidad, y eso nos está costando $300 millones. Entonces después decimos no hay plata. Claro, no hay plata porque hay cosas que programamos con una determinada cantidad de ingresos y finalmente nos están costando mucho más. ¿Y por qué no se logró? Y eso, hay mucho de eso. ¿Y por qué crees tú que los gobiernos de Sebastián Piñera, que fueron el gobierno de Sebastián Piñera después de que se aprueba la gratuidad, el tema de la gratuidad, no logró solucionar ese tema? No, todos los gobiernos han tratado de hacerlo. Lo que te quiero decir es que acá, mientras no hayan sanciones claras por hacerle trampa al sistema, no solamente vamos a tener problemas en la gratuidad, vamos a tener problemas en todo el resto de los programas sociales. Entonces lo que la vaca decía, claro, no se puede tocar la PGU, pero no queremos que gente le haga trampa a la PGU, no queremos que gente le haga trampa a la gratuidad y a otros beneficios sociales. Creo que ahí hay un espacio enorme para avanzar. Y no nos acostumbremos a no cumplir la ley. En Chile nos estamos mal acostumbrando a que la ley no se cumple, no da lo mismo, ya bueno, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos los recursos? No, invirtamos 5 o 6 millones de dólares en fiscalización, nos va a rendir en una enorme cantidad. Esos recortes, a ver, Alejandro Mico, que además puede saber más dentro de la universidad, a propósito de lo que dice Matías Acevedo, que las universidades se tienen que hacer cargo también, fiscalizar más la situación socioeconómica de los alumnos que están con gratuidad. Sí, tenemos un problema ahí. Efectivamente, hay unos deciles que han ido desapareciendo, se ha sabido. Creo que hay un tema harto de voluntad política. Por ejemplo, una cosa bien, que uno diga que alguien moroso o que alguien que haya mentido no lo puedo meter a un registro porque le puede dañar el ingreso futuro. Claro, es verdad que la gente puede equivocarse una vez y no quiero que quede dañado para siempre, pero evitar todo eso hace que uno no tenga mucho incentivo a pagar o a decir la verdad. Y eso está pasando mucho en el país y creo que hay que atacarlo. Ahora, quiero decir algo, independiente, que yo creo que hay muchos programas sociales que no están funcionando y que hay que mejorar, en particular el tema de la gratuidad, igual lo tomo, pero respecto al dato de la CACEN, los datos que están ahí son la plata que efectivamente le llegó a las personas, ¿ok? Y voy a creer que el ingreso de la CACEN es un poquito distinto al del registro social de los hogares, pero yo creo que
para seguir y con el tema del empleo, los subsidios creo que hay que mantenerlos a los más pobres. Obviamente yo no quiero que haya gente viviendo en la pobreza y nadie en esta mesa. Ahora lo que hay que hacer, y ahí concuerdo con los temas que han salido con mis colegas, tenemos que empezar a ver que ya no vamos a poder seguir sacando más gente ahí de ese grupo de la pobreza simplemente siguiendo aumentando subsidios. El tema del empleo creo que hay que tomárselo mucho más serio y espero que el futuro gobierno eso lo haga. Y ahí hay tema, ojalá que el tema, por ejemplo, de capacitación, que lo hemos dejado botado hace mucho tiempo, se retome. Ojalá que salga una mejor focalización de los programas de ayuda a que la gente contrate. Pero Alejandro, respecto a lo que decía Matías Acevedo, esto de que estamos acostumbrados a que se hace trampa y que todo lo que está costando de más la gratuidad, por ejemplo. Eso es, a ver, pero es no solamente en gratuidad, eso efectivamente sabemos que hay falsedades en la información que entra a la ficha, porque no cuadra lo que uno termina reportándose en las universidades respecto a lo que uno sabe con otras encuestas. ¿Okay? Por lo tanto, hay un tema ahí que hay que ver. Y esto no es solamente ahí, veamos el Transantiago, si es lo mismo, la gente es un poco, cuando yo no pago el Transantiago, es lo mismo. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que volver a atacar, hay un tema que es bien profundo ahí, que es, derechos y deberes, la ética, pero en lo concreto quiero ser súper claro en el tema de la CACEN. Los subsidios, creo sacárselo a los más pobres hoy día no para nada. Creo que sí hay que hacer un esfuerzo mucho más fuerte para que estos primero y segundo decil puedan tener mejor acceso al empleo. El empleo dignifica, el empleo te genera bienestar más allá del ingreso monetario, por tanto es un tema muy importante. Luis Eduardo Escobar, ya vamos terminando el primer café. A ver, el tema, algo decía Matías Acevedo sobre por dónde recortar. El tema de los recortes ha sido un tema que has hablado muchísimo, ¿no es cierto? Tanto en la campaña, acá en el primer café la semana pasada también. ¿Te han llegado a convencer desde el equipo de José Antonio Caz, lo que él ha dicho, dónde van a poder recortar a propósito de lo que has escuchado acá? A ver, una de las preguntas recurrentes durante la campaña y que sigue vigente es exactamente dónde van a recortar una vez que estén en el gobierno. Quirós en algún momento dijo de que no querían anunciarlo porque iban a haber muchas quejas y que eso iba a crear una cierta inestabilidad y conflicto político, y en consecuencia se guardaban esa información hasta que asumieran el gobierno. Pero hemos escuchado más declaraciones, tanto de Quirós como de Castro, o opiniones varias. Sí, yo creo, a ver, pero todavía son muy genéricas. O sea, yo creo que el ejercicio que hizo la comisión de gasto donde estaba Matías fue bastante acucioso y hizo toda una lista de programas. Y a esas cosas este gobierno entrante tiene que ponerle nombre y apellido. Hasta ahora eso no lo han hecho. Ahora, yo coincido con lo que dice tanto Matías como Sergio, de que hay que fiscalizar mucho mejor lo que se está haciendo en materia de beneficios sociales. La evidencia anecdótica indica que en muchos de estos ámbitos, incluyendo el registro social de hogares, las declaraciones en la universidad, etcétera, en muchos casos son falsos y le dan acceso a gente que no debiera tener acceso a los beneficios. Y lo más probable es, la experiencia demuestra que, como decía Matías, de que si uno fiscaliza, lo que se invierte en fiscalización se pague de sobra con el ahorro de los gastos que no debieran ocurrir. Ahora, eso tiene que ir acompañado de algún disuasivo, y los disuasivos generalmente en estas cosas son sanciones de algún tipo. Y la persona tiene que saber que obviamente si no cumple con la ley o si derechamente está mintiendo para eludir la ley, eso tiene consecuencias. Y cuando la gente tiene más de 18 años se supone que se tiene que hacer cargo de sus actos. Así que en eso yo no tengo ningún problema. Y efectivamente hay programas que habría que reducir.
Ahora, ¿qué porcentaje representan todas esas correcciones en los recortes fiscales en general que se quieren hacer? Tanto le pregunto a todos, no sé si alguien tiene una cifra. O sea, ya recorto esto, corrijo lo de las trampas que se hacen, por acá, por allá. ¿Cuánto puedo llegar a ahorrar, digamos, o a bajar el gasto fiscal? A ver, sí. Matías. Cecilia, sí. Solamente brevemente, pero nosotros hicimos una lista en la Comisión de Gasto Público de 24 medidas, de 2.000 millones de dólares y probablemente y otros 2.500 millones de dólares más de contención. Ahí, ya con eso, poner ese listado y ir por esos recursos para generar ahorro, evitar abuso, es una pega que te puede tomar un año fácil, digamos, y ojalá encontrar resultados en el mediano plazo, digamos. Pero además está el informe que hizo el CEP, que tiene otras medidas que montos 6.000 millones de dólares, obviamente hay una parte que es contención, reducción, pero ahí hay medidas que se traslapan con la que nosotros propusimos la comisión y hay otras medidas adicionales. Entonces, yo creo que la lista, la tarea, si yo tuviera que ordenar una hoja y decir, bueno, elijamos las 20 medidas que rinden más y dediquémonos a trabajar a eso, es más que suficiente para al menos el primer año de gobierno, porque volviendo a la política, a tu pregunta inicial, al final es la política la principal traba que vamos a tener para, avanzar en esto, digamos. Fíjate que hoy día, a propósito del FES, en la Cámara de Diputados se rechazó el postergar el incremento de la gratuidad a los deciles superiores, al 7 y 8, 9, que era una propuesta que justamente lo que hacía era contener el gasto futuro. O sea, eso la política lo rechazó. O sea, tenemos una situación fiscal preocupante a nivel de déficit y la política está mirando para el lado. Entonces, ya con esas 20 medidas que digo yo, es una pega suficiente para poder empezar a trabajar en esa meta que se han propuesto. Bueno, se nos terminó el primer café por hoy. Seguimos la próxima, ¿les parece? Gracias a Luis Eduardo Escobar, Macarena García, Alejandro Mico, Matías Acevedo. Que tengan un buen fin de semana también. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que estén bien. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.